realmente nos seguíamos riendo un poco en el tema del Sabre de San Martín, que yo no conocía como anécdota, ¿no? Pero qué cosa espantosa, por Dios. Entonces, en la medida en que no se quiebre este sistema de impunidad, porque yo me repito tanto que me aburre escucharme a mí mismo, y es, en el resto de los países del mundo hay corrupción, en todos lados hay corrupción, probablemente un poco menos que acá, pero la cuestión ¿cuál es? La cuestión que lo que hay muchísimo menos es impunidad. Ese es el punto, o sea, el drama que tenemos es que el sistema judicial, el sistema investigativo no funciona. Sí, por eso es tan grosera esta, porque al ser impunes lo hacen sin ningún cuidado. Claro. Se olvidaron que había un cuaderno y algún loquito que escribía, pero no es el único loquito, ¿no? Digo, si un día encontraran el cuaderno de Néstor Kirchner, ¿no? Porque también parece que los que hubo, anotaba, dicen. Sí, claro. que hay algunos cuentos que salen por allí, que no sé qué grado de veracidad habrá, ¿no? De conversaciones de la expresidenta con su vicepresidente en aquel entonces, diciendo, encontrando los cuadernos y hablando de las anotaciones de Néstor y enojándose post-muerte con el marido porque no le había terminado de contar todo. Y por supuesto ella después haciendo lo mismo, ¿no? Sí, porque eso del enojo... Cristina siempre ha tenido una capacidad de montar relato admirable. Primero, el relato es que era más institucional que Néstor. Vimos que no, ni siquiera entregó el mando. Después, que no buscaba la plata, no devolvió un centavo de todo eso. Ahora, no sé cuál será el nuevo relato, que es perseguida, pero lo concreto es que en la medida en que nosotros no juguemos con las reglas del resto del planeta, desde Uruguay hasta Islandia, o sea, porque todos hacen otra cosa, hasta en Bolivia hay un vicepresidente preso. Sí, sí. O sea, nosotros tenemos que cortar con esa regla de impunidad. La justicia siempre ha sido muy reacia, porque la justicia tiene una especie de pacto de no agresión con el poder político, que es una vergüenza, realmente es una vergüenza. Ahora, ¿vos qué pensás o qué imaginás que va a seguir con todo esto, no? En primer lugar, la pregunta es, esto se profundiza, Sí. porque ahora viene Odebrecht, ¿no? Claro, Y en segundo lugar, ¿cuál va a ser el impacto para Argentina? Porque en Italia, por dar simplemente un dato de hace ya 30 o 40 años atrás, la mano política significó la eliminación, la desaparición de la democracia cristiana, del socialismo italiano, del comunismo italiano, desaparecieron todos, y aparecieron fuerzas nuevas. Políticamente es bastante complicado verlo porque nosotros tenemos una manera de hacer política que es religiosa, no es intelectual. O sea, la política argentina, ese es un invento mío, no sé si lo deben haber dicho muchos, pero el peronismo tiene la religión del peronismo y el culto a sus líderes, el radicalismo lo mismo. ¿Por qué empiezan a aparecer partidos tan potentes como que pueden ganar una elección, como pasó con Cambiemos? Porque el modelo ese se está agotando. Y ahí viene a cuento lo que decís vos. Si a ese agotamiento progresivo del modelo se le agrega el hecho de que se descubre que era una farsa toda esta invocación de movimientos y matrices productivas y todo, probablemente pegue abajo de la línea de flotación, y me alegro que pase eso. Porque yo me detengo en otro aspecto del problema. A los que dicen que esto va a provocar una crisis económica, les respondo: teníamos un país, mi abuelo tenía un país que era el quinto del mundo. Yo le voy a dejar a mis nietos un desastre. Ese es el efecto de la corrupción. No demos más vueltas. Tenemos una certeza. Con ese sistema no vamos a ningún lado, salvo al tacho. Si esto genera una caída del PBI, de los problemas, lo que fuere, y bueno, va a haber que afrontarlo. No, pero va a haber evidentemente una situación que se va a vivir, la estamos viviendo en estos días. Bueno. Este programa va grabado, ¿no? Pero de que lo estamos grabando al viernes que sale, te puedo asegurar que va a haber... pasar de todo. Van a pasar un montón de remesones. Pero mientras lo que pase sea aproximándose a terminar con la impunidad, yo estoy más contento que perro con dos colas. Porque no lo vi nunca en mi vida esto, nunca. Pero es fundamental la cárcel. La cárcel es un gran igualador para meter presos a los políticos, a los funcionarios de carrera que no sean políticos, a los empresarios, a los jueces, a todo el que comete un delito, le tiene que esperar la cárcel. No puede ser que la cárcel sea solo para los pobres. Porque, ojo, ese argumento que es de la izquierda, y yo, si hay una cosa que no soy es de izquierda, ese argumento que es de la izquierda no es falso, porque cuando uno va a la cárcel, ¿qué es lo que ve? No hay un solo tipo de clase media alta para arriba, no los hay. Y eso no puede ser, que son todos santos.
No digo que haya la misma necesidad de delinquir que quizás hay en otros ambientes, pero ladris hay en todos lados. Bueno, tienen que ir presos. Realmente, y de ahí tienen que salir enseñanzas profundas, ¿no? Porque si no, no servían para nada. Pero vuelvo a insistir, las consecuencias de un país que viene de 12 años y medio con muchos problemas. En 2 años parecía que se estaba acomodando seguramente en alguna ficción, porque donde viene el primer cimbronazo, la cosa empieza a cambiar. Y ahora con esto, peor todavía. Sí. De todas maneras, hay una cosa que vos como político experto estás mucho más habilitado que yo para analizar, y es, no sé hasta dónde tenemos incorporado a nuestro análisis y a nuestra percepción de la cosa política el efecto que tienen las redes y que tienen los multimedios. Hoy en día hay muchísima más actividad multimediática que la que había hace 30 o 40 años. Esto implica que hay relatos que se colocan y los círculos rojos, como diría nuestro presidente, empiezan a pensar de una determinada manera y por abajo hay una realidad subterránea que es realmente la que vale la pena descubrir. Es impresionante lo que mandan esos aparatitos con lo que vos tenés ahí encima de la mesa. Es increíble la velocidad. Pensar hace 30, 40 años atrás, pero si vos no habías prendido el televisor, y el televisor hace un poco más de 30, 40, 50 o 60 años atrás, empezaba a dar información recién después del mediodía. Exactamente. Ahora, vos fíjate que incluso con estos aparatitos se han hecho manifestaciones multitudinarias que hubiera costado una millonada organizar con los métodos clásicos del colectivo, en la levantada de gente y demás. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿a qué me lleva? Me lleva a ser muy relativizador de las tendencias del instante. Yo creo que todo esto hay que verlo como películas, pero como películas que duran semanas o meses, con lo cual hay un momento de desesperación, después aparece otro que se aliviana todo. Honestamente estoy bastante confundido y por eso la importancia de los encuestadores. Pero ¿cuál es el problema del encuestador? El encuestador te encuesta hoy. Ah, sí, sí. Te da el resultado dentro de 2 semanas. Y ya pasó. ¿Qué está encuestando? Ya pasó. Vamos al último corte. Adelante, señor director. Bueno, estábamos haciendo pequeñas charlas entre nosotros, ¿no? Y decíamos, ¿cómo termina esta historia? O mejor dicho, ¿cómo continúa? Porque terminar no va a terminar. No. Los países continúan, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo continúa esta historia? Aburrido no va a ser seguro. Yo lo que espero es que continúe de una manera muy concreta, y es, los dueños de las empresas que coimieron presos. Tendrán la pena reducida si se arrepienten, esa parte no me importa. Ya la palabra arrepentido es una macana porque es una palabra mentirosa. No están arrepentidos, están asustados con lo mismo. Pero bueno, algo de cárcel van a tener que cumplir. Los funcionarios involucrados igual. La plata hay que ver de qué manera se recupera. Tiene que haber algo referido. Mucha plata. Vos sabés que ese otro análisis que hacíamos, ¿no? Hablan de 2.000, de 3.000 millones de dólares. Hablan Yo creo que es bastante más. Bueno, hablan de 3 millones de dólares promedio por día. En obras públicas. En obras públicas, por supuesto, en un montón de otros lugares. Y hagamos el un transporte, hagamos la energía. La energía fueron 150.000 millones de dólares entre subsidios y compras de energía. 150.000. Che, pero esa plata, ¿no? Porque toda la gente dice, a ver, alguien que roba, no sé, 1 millón, 2 millones, 3 millones, se podrá cambiar el auto, se podrá arreglar la casa, se podrá comprar otra casa, mucho más no le va a dar. Pero el que roba esa cantidad de dinero, ¿qué hace con esa plata? La entierra como hacían los narcotraficantes y hacen cuevas, la meten en algún paraíso, pero los paraísos están terminando. Se están terminando, pero tampoco esto es nuevo en el mundo. Vos fijate, para los que les gusta la historia, incluso la historia reciente, la historia de los últimos 50 o 100 años, todos los tesoros nazis que siempre se fantasea con que se van a encontrar, algunos se han encontrado. Hay gente que es avara, y la avaricia tiene como característica que te gusta la plata viva. ¿Te suena a alguien en este país parecido a eso?
Y esa plata viva es muy difícil de trasladar, no por tener o no tener un avión oficial, como ahora parece que los usaban, sino cómo se hace una transferencia. Un avión desapareció con 53 millones de euros. Claro, pero además, oíme, vos haces un depósito en una cuenta del exterior por 5.000 euros o 5.000 dólares y tenés que justificar el origen de los fondos. No es fácil. Dicen, de hecho lo dice el Tata Joffre, que por el estudio Mossack Fonseca de Panamá terminaron pasando para los K solamente 10.000 millones, que se sepa. 10.000 millones de dólares, obviamente. Bueno, esa parada del avión en Seychelles. Y ahí aparece otro análisis que es humano, ¿no? ¿Para qué tanta plata? La locura, la avaricia. Una cosa espantosa. La avaricia. ¿Cuánto podés necesitar, cuánto podés gastar en la vida más fastuosa que uno se imagine o en la vida de mayor poder un disparate, que uno quiera? Pero en el fondo... ¿Cuánto? En el fondo son los 300 zapatos de Imelda Marcos. O sea, cuando uno analiza la historia, a mí me apasiona la historia, porque sobre todo te ahorra mucho tiempo, te enseña lo que hicieron antes. Cuando uno analiza a los locos que han gobernado a lo largo del mundo, de hecho había un libro de un médico, Ezequiel Ramos Mejía, que se llama La locura en la historia, hay un montón de estos personajes. Lo que pasa es que son devastadores. Nosotros veníamos zafando, porque no tuvimos ningún loco por el afano. Bueno, al final nos tocó. Y ahora tenemos que ver de qué manera reconstruimos esto. Porque, ojo, también hay otro, así como la palabra arrepentido es un error y confunde, hay otro concepto que es, le robaron al Estado. No le robaron al Estado. El Estado no tiene un centavo. Es nuestra la plata del Estado. ¿Te acordás nuestra niñez con el Pato Donald y el tío Rico? Rico McPato. Y el Rico McPato. Yo me acuerdo como era el tío Rico. O el tío Rico, el tío Rico, más viejo todavía. Y que agarraba y se zambullía. En las monedas de oro. En las monedas de oro. Sí, señor, exactamente. Pero, ¿y qué cosa loca? Exactamente. Qué cosa loca. De última, el tío Rico, aparentemente, según parece, habría que analizar bien la historieta, la tenía ganada por derecho, ¿no? Sí, sí, aparentemente el tío Rico no andaba en cosas raras. Esto está ganado por izquierda, con lo cual no lo podés mostrar. Pero además es izquierda por partida doble, porque también va a haber que investigar, quiero creer que se está haciendo, cómo se negreaba esa plata blanca, porque la plata salía en blanco del Estado. El Estado ponía en blanco un anticipo, que después la empresa lo tomaba y lo convertía en negro y se le devolvía al funcionario. Con lo cual hay otro delito ahí. En fin. Sí, ¿quién pagó el IVA? ¿Se pagó el IVA? ¿No se pagó el IVA? ¿El impuesto a las ganancias? ¿Y sabés lo que es loquísimo? Que yo lo vengo también repitiendo desde siempre. Y es un abogado amigo mío que sobrevive en la vida, le descubrió la AFIP un desfasaje, la inconsistencia le llaman ellos. Una inconsistencia, estoy hablando en serio, no en broma. $200 en el 2014, en el año. Ahora, si la AFIP puede descubrir una inconsistencia en un pobre Cristo de $200, o sea, a plata de hoy 6.000 pesos, ¿cómo es posible que hayan pasado elefantes pintados a rayas? Anécdota, que la he vivido hoy, vos que estás vinculado también con el sector agropecuario lo vas a vivir. Acaba de hacer ARBA un cálculo del 2013 a la fecha por una diferencia que ha planteado ARBA de valor impositivo de la tierra, y te va a llegar una factura de unos cuantos pesos a pagar de diferencia. Pero si no paran de subirla. Ah, bueno. Pero ya la subió Scioli y ya la subió Vidal. Bueno, con lo cual digo, el Estado fiscalista... ¿En serio me estás diciendo? Sí, la vas a recibir. No, pero hubo dos aumentos ya, Scioli y Vidal. Vas a recibir. Con lo cual uno dice, ¿cómo hacen estos muchachos para manejar tanta plata y que el fisco, claro, estaba Echegaray, ¿no? Mire para otro lado. Y en la provincia de Buenos Aires estaba ARBA, mire para otro lado. Qué cosa espantosa. Bueno, lo cual indica claramente que estamos ante una verdadera corporación delictiva que se ha dedicado a expoliar el Estado en beneficio personal. Sí. Espantoso. Exactamente, pero no es al Estado, es a nosotros a los que expoliaron. Sí. Porque después aparecen los mismos 8 millones de siempre pagando impuestos, más el impuesto inflacionario, que también contribuye a ese, más el endeudamiento, con lo cual mi nieto, que tiene menos de un año, está pagando el afano del kirchnerismo. Sí, lo va a pagar tu nieto. El nieto de mi nieto. Te voy a dar una esperanza, lo va a pagar tu bisnieto y tus chosnos, no sé si... Por eso quiero que por lo
por lo menos que vayan presos. Don Alejandro, muchísimas gracias. Y esperemos que la próxima vez que te llame a un programa, has venido varias veces, hablemos de cosas más simpáticas. Sí, ¿no? ¿No? Por ejemplo, una rebaja de impuestos de armas. No, eso no creo. Pero, qué sé yo, sintamos que hay un país más... Sí, con futuro. A mí me gusta hablar del 2030 y uno no puede hablar ni siquiera de la semana que viene. Muchas gracias, Alejandro, Gracias como siempre, muy amable. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y bueno, ¿qué horas estamos viviendo en este país, no? Distintas situaciones, todo este tema de los cuadernos, Odebrecht que ya se viene, la problemática de la situación económica, situaciones realmente difíciles. En algunos casos incomprensibles, en un país que parecía que estaba medianamente funcionando hace 3, 4, 5 meses atrás, y hoy lo tenemos, yo diría, casi desbocado. Y para analizar estos temas, qué mejor que hablar con un buen abogado, que nos diga qué cosas pasan desde el punto de vista del derecho, que tiene seguramente implicancias económicas. Alejandro Fargosi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Y el buen abogado cuándo llega? Acá está, sos vos. Y sos un buen abogado. Gracias. Porque veo que te consultan, que te llevan en distintos programas y en todos haces análisis muy interesantes, ¿no? Gracias. Porque qué cosas las que están pasando, ¿no? Sí, ¿quién lo hubiera dicho a nosotros, la gente de nuestra generación, que íbamos a ver esto? Porque se ha dado de alguna manera una cantidad de hechos que es como que se hubieran alineado los planetas. O sea, por un lado, en el kirchnerismo llevaron el robo de lo nuestro, de lo público, llevaron el robo a niveles descomunales, con un nivel de impunidad monumental, convencidos que iban a ser eternos, etc. Y por el otro lado, de repente aparece lo que siempre requiere la historia, que ha pasado en todos los cambios históricos importantes del mundo, y es un accidente. De repente aparece un accidente, un señor que anota mucho. No importa si anotaba para Néstor, para hacer su autobiografía, para extorsionar, eso es un accidente. Pero no solamente un señor que anota mucho, que eso es lo curioso, sino que además se lo da a otro señor que es el que los revela, que es Bacigalupo. Gracias a Dios que estaba Bacigalupo, porque si no, el señor Centeno, no los hubiera revelado. Y de repente se empieza a desbarrancar todo, y claro, se desbarranca con los empresarios. Que como decía un comisario que conocí... Y ahí aparece la otra parte de la cuestión, ¿no? Pero eso es muy importante, ¿por qué? Porque los políticos son gente curtida y puede resistir determinadas situaciones. Los empresarios, como decía un comisario que conocí, les cortás el aire acondicionado y confiesan todo. Absoluta. Vos sabés que en el programa anterior con Rosendo Fraga hacíamos este análisis, ¿no? Y qué cosa insólita, porque siempre el tema de la corrupción pasaba por los políticos, por los sindicalistas, por alguno que otro empresario que enganchaban, pero no aparecían las corporaciones. Claro. Y hoy están las corporaciones, las grandes empresas argentinas vinculadas con la política y con los negocios. Las grandes representantes de las cámaras, Wagner, claro, el presidente histórico de la Cámara Argentina de la Construcción. Que además hay una cosa que por ahí conviene remarcarla porque pasa desapercibida. No es que los empresarios le dan plata a los funcionarios. Esa es la vieja coima, estilo, me pasé un semáforo, tomé unos mangos para no hacerme la multa. No, esto es el funcionario que llama al empresario, le da la plata para que se la devuelva. Es un mecanismo de lo más perverso. Sí, sí, la figura del cohecho, ¿no? Claro, pues un cohecho circular, digamos. Creo que más que activo-pasivo, es un cohecho circular. Sí, algunos dicen, y creo que con alguna razón, bueno, la principal culpa, las culpas es, o el dolo, mejor dicho, es recíproco, ¿no? Totalmente. Pero el principal dolo está en el funcionario que dice, si no me das, no te doy la obra.
pero también está en el empresario que acepta ese juego. Totalmente. Yo creo que hay algo importantísimo, lo hemos charlado nosotros y lo ha charlado un montón de gente, y es, si uno habilita el argumento de tengo empleados, mi empresa quiebra, etcétera, para cometer delitos, lo que hay que hacer es cerrar el Código Penal e irnos. Porque con ese argumento se puede hacer cualquier cosa. Nosotros ponemos cualquier emprendimiento, nos va mal, en mi estudio, en el campo, en lo que fuere, y salís a afanar. Eso es inadmisible. Y además es mentira. ¿Por qué? Porque lo que no se puede hacer por un lado se puede hacer por el otro. Bueno, reconviértase, no contrate con el Estado, vea cómo se las ingenia, váyase al exterior. Yo conozco un montón de gente que no paga coimas, no sobrevive con la prosperidad con la de que tienen los coimeros, pero sobrevive. Sí, y después otra cosa que también ha pasado con los empresarios, ¿no? Este gobierno lleva 2 años y medio. Se supone, de acuerdo a lo que se ha planteado, que este gobierno no está en ese juego. Sí. Y está vinculado con los empresarios que están contratando con el Estado, con este gobierno nuevo. No hablaron los empresarios. Qué distinto hubiera sido si hubieran a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, con un nuevo gobierno, dicho, señores, yo fui objeto de una extorsión. ¿Por qué van a hablar? Pero ¿por qué van a hablar si no pasaba nada? Por eso para mí es clave que este proceso que tienen ahora, los que espero llamemos dentro de poco héroes, próceres, no héroes, pero sí próceres, o sea, Bonadío, Stornelli y Rívolo, espero que metan gente presa para siempre. ¿Por qué digo? Es decir, para siempre, sí. Para cumplir condenas reales. Porque si no, ¿cuál es la experiencia? Volvamos un poco a lo jurídico en general, o a lo judicial en general. ¿Qué es lo que viene diciendo el ministro de Justicia? Y siempre lo cito porque es el primero que lo dijo. Este ministro de Justicia. Garabano. Y es el 99% de los delitos en la Argentina no tiene sanción efectiva. Repito, el 99% de los delitos no tiene sanción efectiva. ¿Qué es sanción efectiva? Un señor preso. Porque o le dan condicional, o se fuga, o hay un sobreseimiento provisorio. Con un sistema así, es lógico que la gente no se asuste ante la ley y no revele nada, no diga nada, ni siquiera se quejan. Ni siquiera hacen una denuncia. Inclusive que diga, bueno, no pasa nada, flaco, y esto me conviene. Exactamente. Punto. ¿Por qué? ¿No? Porque todo valijero, todo cometero termina quedándose con una parte del botín. Esto es evidente. Mal no le fue a ninguno de todos estos señores. No, entonces, ahí hubo intermediarios, claro. Los cuentos de Centeno con Barata, ¿no? Claro. Que Barata se quedaba con un pedacito para él, pero aquí que no le daba tanto para Centeno, ¿no? Con lo cual Centeno estaba molesto. Porque, de hecho, hay un refrán español más antiguo que nosotros y es Sí. el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Así Probablemente la existencia de Centeno tenga que ver con una precaución que tomó Néstor Kirchner para que ese refrán no se cumpliera, para que no se le diluyera en esa monumental maquinaria de asalto que montó. No sé, porque, ojo, acá nosotros hablamos de los cuadernos que son obras públicas, pero fue falta de energía. Hasta en el sable de San Martín robaron. ¿Cómo el sable de San Martín? Cuando se les ocurre poner el sable de San Martín de vuelta en el Museo Histórico Nacional, que espero Sí. que no lo roben de vuelta porque se va a desintegrar un día, Sí. mandan a hacer una copia del sable de San Martín. Y yo vi la factura, no me lo contó, no sé si la pagaron o no, pero yo vi la factura del que hizo la supuesta réplica. Un poquito cara. $50.000, una cosa que en el mercado internacional vale 1.000. Pero es que no vale 1.200, vale 1.000. Suponete que valga 2.000. Bueno, 25 veces más cara. Bueno, han robado eran todo. $50.000 porque era el sable de San Martín, una réplica. Todo. Era Es impresionante. Entonces, la única manera de que ¿qué sistema tiene la sociedad, no solo para protegerse, sino para mandar el mensaje de que hay temas con los que no se debe jorobar? La cárcel, la multa, las sanciones. Ese es el sistema que tiene una sociedad. Ahora, si vos no aplicas sanciones, no aplicas multas, no aplicas cárcel, Viva todo la el mundo es un viva la pepa. Vamos a nuestro primer corte. Adelante, señor director.